¿Alguna vez te has preguntado qué realmente sucede detrás de las cortinas de nuestra realidad? La Biblia habla de fuerzas invisibles, principados y potestades que operan más allá de nuestro campo de visión, influyendo en vidas, decisiones e incluso en eventos globales. Pero, ¿por qué pocas personas hablan de esto? ¿Qué evitan abordar las iglesias y por qué estas fuerzas son tan poderosas? Si tienes dudas sobre lo que está en juego en tu vida espiritual, prepárate para una revelación impactante. Lo que descubrirás en este video puede cambiar completamente tu percepción de la batalla espiritual que todos enfrentamos a diario. Esta verdad, muchas veces ignorada, es esencial para cualquier cristiano que desee vivir una vida victoriosa y protegida de las trampas del enemigo. ¿Estás listo para conocer el lado oculto de la fe que pocos se atreven a explorar? El reino de Satanás es una realidad espiritual que, aunque invisible a los ojos humanos, ejerce una influencia poderosa y persistente en el mundo. Este reino opera a través de principados y potestades, fuerzas espirituales malignas que están bajo el mando directo de Satanás. Estas entidades tienen como misión principal oprimir, engañar y destruir, buscando alejar a los cristianos de la verdad y del camino de Dios. Sin embargo, es esencial recordar que, a pesar de su poder, estos seres no tienen autoridad sobre aquellos que verdaderamente confían en Dios y se anclan en las promesas de la Biblia. Estos principados y potestades son descritos en las Escrituras como fuerzas que actúan en los lugares celestiales, influyendo en sistemas humanos, manipulaciones espirituales e incluso en eventos globales. Trabajan en las sombras, utilizando el engaño como su principal arma, distorsionando la verdad y promoviendo la confusión. Para un cristiano, la concienciación de estas fuerzas es fundamental para entender la verdadera naturaleza de las batallas que enfrentamos a diario. Al comprender la realidad de estos poderes ocultos, somos llamados a fortalecer nuestra fe y a permanecer firmes en la espiritualidad cristiana, sabiendo que la victoria final ya ha sido garantizada por Cristo. El apóstol Pablo nos alerta en Efesios que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra estos poderes espirituales del mal. Esta declaración nos recuerda que muchos de los desafíos y luchas que enfrentamos en la vida son, en realidad, reflejos de una batalla espiritual mucho mayor que se desenvuelve en el reino invisible. Saber esto debe conducirnos a una vida de oración constante, buscando discernimiento y protección divina contra las embestidas de estas fuerzas. El estudio bíblico se convierte en una herramienta esencial en este proceso, permitiéndonos discernir la verdad y resistir los engaños de los principados y potestades. A pesar del gran poder que estos seres parecen ejercer, la Biblia nos asegura que están limitados por la autoridad de Dios. Solo pueden actuar dentro de los límites que se les permiten y su derrota ya ha sido sellada por la obra de Cristo en la cruz. Esta verdad es un cimiento para los cristianos, que pueden enfrentar cualquier oposición espiritual con confianza, sabiendo que no están solos. La fe en la soberanía de Dios y en la protección divina nos permite vivir sin miedo, incluso frente a situaciones que parecen abrumadoras. Los métodos de operación de Satanás y sus seguidores son sutiles y a menudo pasan desapercibidos, lo que los hace aún más peligrosos. Se infiltran en todas las áreas de la vida, desde la esfera personal hasta la política global, buscando influir en decisiones y corromper corazones. Sin embargo, para aquellos que están arraigados en la verdad espiritual, estas tácticas pueden ser identificadas y neutralizadas. El cristiano que se mantiene firme en la palabra de Dios y en la oración tiene las herramientas necesarias para resistir estos ataques, manteniéndose inquebrantable en su fe y práctica cristiana. Uno de los mayores engaños de Satanás
es hacer que el mal parezca bien y el bien parezca mal. Él distorsiona la realidad y manipula las percepciones para confundir y desorientar. Por eso, es vital que los creyentes tengan una comprensión clara de la verdad bíblica, que sirve como un faro en medio de las tinieblas del engaño. La revelación bíblica es la luz que expone las obras de las tinieblas, desmascarando los engaños de Satanás y trayendo claridad a la mente de los fieles. Estar bien fundamentado en la palabra es la mejor defensa contra las artimañas de los principados y potestades. Incluso operando con gran astucia, el reino de Satanás no puede triunfar sobre aquellos que están en Cristo. La victoria de Jesús en la cruz desarmó a los principados y potestades, exponiéndolos al ridículo y garantizando la liberación para todos los que creen. Esta victoria no es solo una promesa futura, sino una realidad presente que los creyentes pueden experimentar diariamente. Esto significa que, aunque enfrentemos oposición, tenemos la certeza de que somos más que vencedores en Cristo y que ningún poder del enemigo puede separarnos del amor de Dios. La batalla espiritual que enfrentamos no es una lucha solitaria. Dios nos dio la comunidad de la Iglesia para apoyarnos y fortalecernos en esta guerra. Unidos, somos capaces de resistir con más eficacia las trampas del diablo, animándonos mutuamente y buscando juntos el fortalecimiento espiritual. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, es un baluarte contra las fuerzas del mal, y cuando estamos conectados a ella, encontramos apoyo, sabiduría y fuerza para enfrentar cualquier desafío espiritual. La importancia de la comunión no puede ser subestimada en este contexto, ya que es uno de los pilares que nos mantiene firmes contra las fuerzas del mal. Los principados y potestades buscan continuamente crear divisiones y sembrar discordias entre los cristianos, pues saben que una iglesia unida es una amenaza poderosa al reino de las tinieblas. Es por eso que es vital para los creyentes permanecer vigilantes, protegiendo la unidad de la fe y resistiendo las tentaciones que buscan alejarnos unos de otros. La Biblia nos instruye a resistir al diablo y él huirá de nosotros. Esto se aplica tanto a nivel individual como comunitario. Mantener la unidad en la iglesia y en las relaciones cristianas es una estrategia espiritual poderosa contra las embestidas del enemigo. A lo largo de la historia de la humanidad, vemos repetidamente cómo las fuerzas espirituales del mal intentaron destruir el plan de Dios, desde la tentación en el jardín del Edén hasta las pruebas en el desierto que enfrentó Jesús. Sin embargo, en cada situación, Dios demostró su soberanía y poder, usando incluso los esquemas malignos para cumplir sus propósitos. Esta verdad nos da confianza de que, independientemente de los ataques que podamos enfrentar, Dios es capaz de transformar lo que fue planeado para el mal en algo que contribuya para el bien de aquellos que lo aman. Entender el funcionamiento del reino de Satanás es crucial para nuestra vida espiritual. La Biblia nos proporciona no solo el diagnóstico de esta realidad sombría, sino también las instrucciones sobre cómo enfrentarlo. Equipados con el conocimiento de las Escrituras y con la fuerza del Espíritu Santo, los cristianos son llamados a resistir el mal en todas sus formas, permaneciendo firmes en la fe y confiando en la victoria que Cristo ya ha conquistado. Esta resistencia no es pasiva, sino activa, exigiendo una vida de constante vigilancia, oración y obediencia a la voluntad de Dios, preparándonos para la batalla continua. La batalla espiritual que ocurre entre el reino de Dios y el reino de Satanás es una guerra antigua, que comenzó mucho antes de la creación de la humanidad. Todo comenzó con la rebelión de Lucifer, un ángel de gran belleza y poder, que permitió que el orgullo se apoderara de su corazón.
Lucifer deseó ser igual a Dios, buscando establecer un trono que rivalizara con el del Altísimo. Este deseo de usurpar la posición de Dios fue la primera manifestación del mal en el universo y llevó a la expulsión de Lucifer y de un tercio de los ángeles que lo siguieron. Estos ángeles caídos, ahora conocidos como demonios, continúan luchando contra los propósitos de Dios. Esta batalla, que comenzó en el cielo, rápidamente se extendió a la tierra, donde Satanás encontró un nuevo campo de acción. Tras su caída, se convirtió en el archienemigo de la humanidad, utilizando todas sus fuerzas para corromper la creación de Dios y alejar a los seres humanos de su Creador. El primer gran ataque ocurrió en el jardín del Edén, donde Satanás, disfrazado como una serpiente, engañó a Adán y Eva, llevándolos a desobedecer a Dios. Esta desobediencia trajo el pecado al mundo, marcando el inicio de la guerra espiritual que continúa afectando a la humanidad hasta hoy. A partir de ese momento, la tierra se convirtió en un campo de batalla entre el bien y el mal, donde cada alma es disputada. La Biblia está repleta de relatos que demuestran esta lucha, desde las tentaciones enfrentadas por los patriarcas, pasando por los profetas, hasta llegar a Jesús, quien enfrentó directamente las tentaciones de Satanás en el desierto. Cada una de estas historias ilustra cómo el enemigo intenta constantemente desviar a las personas del camino de Dios, utilizando mentiras, engaños e incluso medias verdades para alcanzar sus objetivos. Sin embargo, también vemos cómo aquellos que confían en Dios y permanecen firmes en su palabra son capaces de resistir y vencer. La guerra espiritual no es solo una cuestión de grandes eventos o batallas épicas. También se manifiesta en las luchas cotidianas que cada cristiano enfrenta. Las tentaciones, los pensamientos de desánimo, las dudas y los miedos son todos reflejos de esta batalla invisible. Satanás y sus seguidores saben que, al minar la fe de un creyente, pueden debilitar la resistencia de esa persona contra el mal. Por eso, es vital que los cristianos estén siempre vigilantes, armados con la verdad de Dios y fortalecidos por la comunión con el Espíritu Santo. Esta vigilancia espiritual es lo que nos capacita para discernir las tácticas del enemigo y responder con fe y firmeza. A lo largo de la historia, Satanás ha utilizado diferentes estrategias para intentar derrotar al pueblo de Dios. Una de estas estrategias es la persecución, donde él instiga a gobiernos y sociedades a oprimir a los cristianos, tratando de silenciar la verdad de Dios. Otra estrategia es la corrupción interna, donde intenta infiltrarse en la iglesia para sembrar divisiones, herejías y escándalos. Estas tácticas han sido utilizadas repetidamente, pero en cada caso, Dios se ha mostrado fiel en preservar un remanente que permanece firme en la fe. Estas luchas sirven para purificar la iglesia, fortaleciendo a aquellos que son verdaderos en su devoción a Dios. La batalla espiritual también implica el enfrentamiento directo con las fuerzas demoníacas. La Biblia nos muestra ejemplos de Jesús y sus discípulos expulsando demonios, liberando a personas que estaban bajo la opresión del maligno. Estos eventos no son solo relatos históricos, son recordatorios de que el poder de Dios es superior a cualquier fuerza maligna. En Cristo, los cristianos tienen autoridad para resistir y expulsar demonios, trayendo libertad a aquellos que están cautivos. Sin embargo, esta autoridad solo es eficaz cuando se ejerce en el nombre de Jesús, con fe genuina y una vida consagrada a Dios. La guerra espiritual también se libra en el campo de las ideas. Satanás es un maestro en distorsionar la verdad y promover falsas doctrinas que llevan a las personas a desviarse del camino de Dios. La batalla por las mentes y corazones de las personas es una de las formas más intensas y persistentes de guerra espiritual.
El enemigo intenta plantar dudas sobre la veracidad de la Biblia, sobre el carácter de Dios y sobre la salvación en Cristo. Para resistir a estos ataques, es crucial que los cristianos estén bien fundamentados en las Escrituras, capaces de discernir entre la verdad y el error, y listos para defender la fe con amor y firmeza. Sin embargo, la batalla espiritual no es una lucha que los cristianos libran por su cuenta. La Biblia nos enseña que Dios nos ha dado todas las herramientas necesarias para vencer esta guerra. La armadura de Dios, descrita en Efesios 6, incluye la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. Cada una de estas piezas es esencial para resistir los ataques del enemigo y para avanzar en el terreno espiritual. Cuando vestimos esta armadura, nos estamos colocando bajo la protección y el poder de Dios, listos para enfrentar cualquier desafío que venga en nuestro camino. La oración es una de las armas más poderosas en la batalla espiritual. Jesús nos enseñó a orar para que seamos libres del mal, reconociendo que necesitamos la ayuda de Dios para resistir las tentaciones y los ataques del enemigo. La oración nos conecta al poder de Dios, nos da fuerza para resistir y nos mantiene alineados con su voluntad. Además, la oración intercesora, donde oramos por los demás, es una manera de extender la protección de Dios sobre aquellos que amamos, ayudándoles a permanecer firmes en la fe en medio de las batallas que enfrentan. A medida que avanzamos en esta jornada espiritual, es importante recordar que la batalla no es solo contra fuerzas externas, sino también contra los deseos pecaminosos que aún habitan en nosotros. Satanás intenta explotar estas debilidades, incitándonos a ceder al pecado. Sin embargo, la gracia de Dios está siempre disponible para fortalecernos y ayudarnos a resistir. A medida que nos sometemos al Espíritu Santo y permitimos que Él transforme nuestras vidas, nos volvemos más fuertes y más capaces de resistir las embestidas del enemigo. Esta guerra espiritual continuará hasta el regreso de Cristo, cuando Él finalmente derrotará a Satanás y a sus seguidores de una vez por todas. Hasta ese día, somos llamados a luchar la buena lucha de la fe, a permanecer firmes en la palabra de Dios y a resistir al diablo, sabiendo que Él huirá de nosotros. Esta batalla es una parte esencial de la vida cristiana y es a través de ella que nuestra fe es purificada, nuestra confianza en Dios es fortalecida y nuestro carácter es moldeado a la imagen de Cristo. Y es precisamente esta victoria, ya conquistada por Jesús, la que nos da la fuerza para continuar luchando, sabiendo que estamos del lado victorioso. La victoria sobre los poderes malignos fue sellada de manera definitiva a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Este acto supremo de amor y obediencia no solo reconcilió a la humanidad con Dios, sino que también derrotó a Satanás y sus seguidores, despojándolos de su poder y autoridad. La sangre derramada por Jesús es el símbolo más poderoso de redención y victoria, marcando la conquista final sobre el pecado y la muerte. Esta verdad central del cristianismo es el cimiento sobre el cual los creyentes construyen su fe y encuentran fuerza para resistir las tentaciones y ataques del enemigo. El sacrificio de Jesús en la cruz no fue solo un evento histórico, fue una declaración de guerra contra las fuerzas del mal. La cruz, que era un símbolo de vergüenza y derrota, fue transformada en un símbolo de victoria y esperanza. Jesús, al entregar su vida voluntariamente, pagó el precio del pecado de toda la humanidad, rompiendo el poder del pecado y de la muerte. Esto significa que,
para aquellos que ponen su fe en Cristo, ya no hay condenación. El diablo puede acusar, pero sus acusaciones ya no tienen poder, pues Jesús ya pagó la deuda en su totalidad. La resurrección de Jesús es la prueba definitiva de su victoria sobre la muerte y Satanás. Cuando Cristo resucitó, Él no solo mostró que la muerte había sido vencida, sino que también probó que tenía autoridad suprema sobre todo el universo, incluyendo los principados y potestades. La resurrección es el pilar que sostiene la fe cristiana y es lo que le da a los creyentes la confianza de que ellos también resucitarán para la vida eterna. Esta certeza de vida después de la muerte es lo que da a los cristianos la fuerza para enfrentar las batallas espirituales, sabiendo que la victoria ya ha sido conquistada. Al aceptar a Jesús como Señor y Salvador, los cristianos son incorporados a la victoria de Cristo. No solo reciben la salvación, sino que también son capacitados para vivir en victoria sobre el pecado y los ataques del enemigo. Esto significa que, aunque aún enfrentan tentaciones y luchas, tienen el poder, a través del Espíritu Santo, de resistir y vencer. La justicia de Cristo les es imputada y pueden permanecer firmes contra las embestidas del diablo, sabiendo que su posición ante Dios es segura, no por sus propios méritos, sino por la gracia recibida a través de Jesús. La victoria de Cristo también nos garantiza acceso directo a Dios. Antes de la crucifixión, el acceso a la presencia de Dios era limitado, pero el velo del templo se rasgó en el momento de la muerte de Jesús, simbolizando que ahora todos tienen libre acceso al Padre. Este nuevo pacto, sellado con la sangre de Cristo, es lo que nos permite acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que somos aceptados y amados. Este acceso nos da el valor para enfrentar las batallas espirituales, sabiendo que tenemos un aliado poderoso que lucha por nosotros. Los cristianos, al comprender la profundidad de la victoria de Cristo, son llamados a vivir en autoridad espiritual. Jesús dio a sus seguidores poder sobre serpientes y escorpiones, que simbolizan las fuerzas del mal, y sobre todo, el poder del enemigo. Esta autoridad se ejerce en el nombre de Jesús, y es a través de la fe en Él que los creyentes pueden subyugar los poderes malignos que intentan dominarlos. Sin embargo, esta autoridad debe ser ejercida con humildad y discernimiento, siempre reconociendo que la victoria no es nuestra, sino de Cristo. Vivir en victoria significa no solo resistir al mal, sino también proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. La victoria de Cristo debe ser compartida, para que otros también puedan experimentar la libertad y la salvación que Él ofrece. Los cristianos son llamados a ser luz en un mundo dominado por las tinieblas, anunciando la victoria de Cristo y viviendo de manera que refleje su amor y poder. Esta misión es parte integral de la batalla espiritual, pues cada alma que se vuelve hacia Cristo es una derrota para el reino de las tinieblas. Además, la victoria de Cristo nos capacita para vivir en paz, incluso en medio de las batallas espirituales. Sabemos que, independientemente de las circunstancias, nuestra victoria final está garantizada. Esto nos permite enfrentar las pruebas con confianza, sin ser sacudidos por las dificultades. La paz que sobrepasa todo entendimiento es una de las mayores bendiciones que Cristo nos da, y es un arma poderosa contra el desespero y el miedo que el enemigo intenta sembrar en nuestros corazones. La victoria de Cristo también nos llama a la santidad. Somos llamados a vivir de manera digna del Evangelio, alejándonos del pecado y buscando ser más semejantes a Cristo cada día. Esta santificación es un proceso continuo, pero es esencial en la vida de un cristiano. Al acercarnos a Dios y permitir que Él transforme nuestras vidas, nos volvemos cada vez más fuertes en la lucha contra las tentaciones y ataques del enemigo. La santidad no es una elección opcional,
sino un llamado para todos aquellos que han sido redimidos por la sangre de Jesús. La victoria de Cristo, sin embargo, no significa que estemos exentos de luchas. De hecho, la vida cristiana está marcada por batallas constantes, tanto internas como externas. Sin embargo, lo que nos diferencia es la certeza de que no luchamos solos. Cristo está con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos y asegurándonos de que al final venceremos. Esta confianza nos impulsa a seguir luchando, incluso cuando la batalla parece difícil, sabiendo que la victoria final ya ha sido conquistada. A medida que vivimos esta victoria, también somos llamados a ayudar a otros a encontrar esta misma libertad en Cristo. Parte de nuestro llamado es discipular a otros, guiándolos en la fe y ayudándolos a comprender la profundidad de lo que Jesús hizo por ellos. Esto es parte de la batalla espiritual, pues cada persona que es discipulada y fortalecida en la fe se convierte en una nueva amenaza para el reino de Satanás. Discipular es, en sí, un acto de guerra espiritual, pues es a través de esto que fortalecemos el ejército de Dios. Esta victoria, aunque garantizada, requiere que nos mantengamos en comunión constante con Dios. La oración, el estudio de la Biblia y la comunión con otros creyentes son esenciales para permanecer firmes en la fe. Sin estas prácticas, podemos fácilmente volvernos vulnerables a los ataques del enemigo. Por lo tanto, vivir en victoria no es solo un estado de ser, sino un compromiso diario de buscar a Dios y permanecer en su voluntad. Y es en ese compromiso que encontramos la fuerza para resistir, vencer y continuar avanzando en nuestra jornada espiritual. En la batalla espiritual que los cristianos enfrentan diariamente, Dios no los deja desprotegidos. Por el contrario, Él nos equipa con armas espirituales poderosas, capaces de derribar las fortalezas del enemigo y mantenernos firmes en la fe. Estas armas no son físicas, sino espirituales, y son eficaces para derrotar a Satanás y sus fuerzas malignas. Una de las más poderosas de estas armas es la sangre de Jesús, que no solo nos purifica del pecado, sino que también nos protege contra los ataques del maligno. La sangre de Cristo es el sello de la nueva alianza, y es por medio de ella que tenemos la certeza de nuestra victoria sobre el mal. La palabra de Dios es otra arma fundamental en la lucha contra las fuerzas espirituales. Descrita en la Biblia como una espada afilada de dos filos, es capaz de discernir los pensamientos e intenciones del corazón. La palabra de Dios no solo nos guía en nuestro caminar, sino que también nos fortalece contra las tentaciones y mentiras de Satanás. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, usó las Escrituras para resistir al diablo, mostrándonos que la palabra de Dios es un arma eficaz para combatir el mal. Estar bien fundamentados en la Biblia nos da la capacidad de responder a los ataques del enemigo con la verdad, desarmando sus trampas. Además de la sangre de Jesús y de la palabra de Dios, el testimonio personal es otra arma poderosa que los creyentes poseen. El libro de Apocalipsis nos dice que los creyentes vencieron a Satanás por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Cuando compartimos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, fortalecemos nuestra fe y animamos a otros a perseverar. El testimonio personal es una declaración de fe que desarma al enemigo, mostrando que, incluso en medio de las luchas, Dios sigue siendo fiel. Al contar nuestras historias de victoria, no solo glorificamos a Dios, sino que también minamos el poder de Satanás para intimidarnos. La oración es otra arma espiritual esencial en la vida del creyente. A través de la oración, nos conectamos directamente con Dios, buscando su fuerza, dirección y protección.
La oración nos permite presentar nuestras preocupaciones, miedos y batallas ante el trono de Dios, sabiendo que Él escucha y responde. La oración intercesora, donde oramos por otros, es especialmente poderosa en la batalla espiritual, ya que es una forma de luchar por las vidas de otras personas, pidiendo que Dios intervenga en sus situaciones. La oración es la línea de frente de la batalla espiritual, y es a través de ella que encontramos la fuerza para continuar luchando. El escudo de la fe es otra pieza esencial de la armadura espiritual que Dios nos da. La fe es lo que nos permite resistir los dardos encendidos del maligno, protegiéndonos de las dudas, miedos y mentiras que Él intenta lanzar contra nosotros. La fe no es solo creer en Dios, sino confiar en Él con todo el corazón, incluso cuando las circunstancias parecen contrarias. Es esta fe la que nos sostiene en los momentos más difíciles, recordándonos que Dios está en control y que la victoria ya ha sido garantizada. Sin fe, somos vulnerables a los ataques del enemigo, pero con ella estamos seguros y protegidos. La justicia también es un arma espiritual poderosa. La Biblia habla de la coraza de la justicia, que protege nuestro corazón y nos mantiene alineados con la voluntad de Dios. Vivir una vida justa y recta ante Dios es una forma de resistencia contra el pecado y las tentaciones. Cuando buscamos vivir en santidad, estamos cerrando las puertas que el enemigo podría usar para atacarnos. La justicia nos protege, ya que es una demostración de nuestra fidelidad a Dios y de nuestro compromiso de seguir sus caminos. Vivir en justicia no es solo una defensa, sino también una forma de atacar el reino de las tinieblas, mostrando que el poder de Dios transforma vidas. El casco de la salvación es otra parte crucial de la armadura espiritual. Protege nuestra mente contra los ataques de Satanás, que intenta llenarnos de dudas, miedos y mentiras. Saber que somos salvos y que pertenecemos a Dios nos da seguridad y confianza para enfrentar cualquier batalla. El casco de la salvación nos recuerda constantemente quiénes somos en Cristo y la victoria que Él ya ha conquistado por nosotros. Esta certeza es lo que nos mantiene firmes, incluso cuando el enemigo intenta hacernos dudar de nuestra identidad en Cristo y de nuestra salvación. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es un arma ofensiva que nos permite atacar las fuerzas del mal. Al declarar las promesas de Dios y hablar su palabra, estamos destruyendo las mentiras del enemigo y afirmando la verdad de Dios. La palabra de Dios es viva y poderosa, capaz de cambiar situaciones y transformar vidas. Al usar la palabra de Dios como nuestra espada, estamos avanzando en el campo de batalla espiritual, conquistando terreno para el reino de Dios y resistiendo las embestidas del maligno. La palabra de Dios es nuestra defensa y nuestra arma más eficaz contra el mal. La disposición para proclamar el Evangelio de la paz también forma parte de la armadura espiritual. Los pies calzados con la preparación del Evangelio de la paz nos permiten avanzar con confianza, llevando el mensaje de salvación a donde quiera que vayamos. Compartir el Evangelio es una forma de expandir el reino de Dios y disminuir el territorio del enemigo. Cuando hablamos de Cristo, estamos desafiando directamente el reino de las tinieblas y rescatando almas para el reino de Dios. La disposición para proclamar el Evangelio nos prepara para enfrentar cualquier situación, sabiendo que estamos cumpliendo la misión de Dios. El cinturón de la verdad es lo que nos mantiene firmes y centrados. En un mundo lleno de engaños y mentiras, la verdad de Dios es lo que nos da estabilidad y seguridad. El cinturón de la verdad nos permite discernir entre lo correcto y lo incorrecto, dándonos la capacidad de vivir de acuerdo con los principios de Dios.